Hay una persona de tu equipo que lleva más en la empresa que tú. Conoce los procesos, conoce a todo el mundo, conoce los atajos, pero hace tiempo que dejó de dar el nivel que se le pide. No es que sea mala persona, es que en algún momento aprendió que nadie iba a decirle nada, hiciera lo que hiciera. Entiende que su antigüedad es un escudo y que lo que hizo hace 10 años le da derecho a no cambiar hoy. Y tú lo ves, lo sabe tu equipo, lo saben todas las personas de la organización, pero nadie dice absolutamente nada. Porque enfrentarse o decirle la verdad a una persona de este tipo cuesta y da vértigo. Y hoy vamos a hablar exactamente de esto, de cómo darle feedback real a una persona que lleva 20 años pensando que ya no lo necesita. Sin que sea una guerra, sin que se convierta en algo personal y sobre todo sin que tú salgas peor parado que él. Soy Jesús Soler y en los próximos minutos te voy a compartir por qué el feedback que no das no desaparece, sino que se acumula. Por qué la antigüedad no es un argumento, aunque lo parezca. Y cómo tener, de una vez por todas, esa conversación sí que se convierta en algo personal y sin destruir relaciones. Y si te quedas hasta el final te compartiré la conversación del listón, la estructura exacta que uso con mis clientes para poner encima de la mesa aspectos que llevan meses o años sin comentarse de forma directa y firme, pero sin destruir la relación ni ser autoritarios. Pero primero necesitamos entender por qué llevamos tanto tiempo sin tener esa conversación. Y no es que seas cobarde, es que nadie te enseñó a diseñarla y a ejecutarla. Vamos a por ello. Cuando una persona lleva mucho tiempo en una organización, se crea una especie de acuerdo tácito. Nadie lo escribió, nadie lo firmó, no está escrito en ninguna parte, pero está ahí. Como llevas tanto tiempo, ya no te digo nada, porque deberías saber hacerlo todo. Pero esto, como comprenderás, no es cierto. Además, ese acuerdo tiene 3 consecuencias que te afectan directamente. La primera, el resto del equipo lo ve. Cuando una persona que no rinde igual que los demás recibe el mismo trato, o mejor, por su veteranía, le estamos enviando un mensaje devastador para los buenos. En este equipo, en esta organización, da igual esforzarse. La segunda, el problema crece. El comportamiento que no se corrige no se mantiene igual. Se normaliza, se expande y se multiplica. Ya sabes que la naturaleza tiende al caos y a la entropía. Lo que hoy es llegar un poco tarde, mañana es cuestionarte delante de todos. Y una creencia limitante que muchos líderes tienen: el silencio no conserva el ambiente, lo deteriora. Y la tercera, y probablemente la que más duele: tú pierdes prestigio y autoridad. No de golpe, siempre poco a poco. Cada vez que ves algo y no dices nada, cada vez que ajustas tus expectativas y lo que esperas de esa persona por evitar la conversación, estás cediendo mucho terreno que luego te costará mucho esfuerzo recuperar. Y no te digo esto para culparte, te digo esto porque reconocer el mecanismo es el primer paso para salir de él. Y ahora vamos a por el mito de los derechos adquiridos. Vamos a hablar del elefante en la habitación: la antigüedad. Hay una creencia muy extendida en las organizaciones, y te lo digo yo que vengo del ejército, y la veteranía o la antigüedad, bueno, pues implica que has vivido muchas cosas, en ocasiones cosas chungas. Esta creencia es que los años de antigüedad te dan derecho a un trato diferente, a menos exigencia, a más paciencia y a que te dejen en paz. Esto es falso y además es injusto para los demás, porque te aseguro que hay veteranos que no solo son competentes, sino que además son personas extraordinarias. Y no lo digo con dureza, lo digo con respeto hacia esa persona y su trayectoria, pero también con el mismo respeto hacia el resto de personas que tienen la misma y cumplen, o hacia todos aquellos que todavía están construyendo su trayectoria profesional. La experiencia y los años son valiosos, pero ninguno de los dos es un cheque en blanco para no cumplir. Piénsalo al revés: si alguien tiene veteranía y mucha experiencia profesional, debería ser a quien menos le cueste alcanzar el listón mínimo. Conoce los procesos, conoce a las personas y conoce los atajos. Si con todo eso no llega, el problema no es la exigencia. El problema es la actitud y los hábitos que ha ido construyendo con jefes anteriores que tampoco dijeron nada. Y aquí viene una parte incómoda, pero real al mismo tiempo. Si esa persona no ha cambiado su conducta en 20 años, es probablemente porque no ha recibido feedback real en toda esa experiencia profesional. Y quizá incluso su reacción cuando lo reciba es mucho más positiva de lo que nos pensamos. En definitiva, es probable que muy pocas personas le hayan transmitido realmente un feedback eficaz y útil. Lo que tú vas a hacer en esa conversación no es atacar, es darle por primera vez con respeto una información que merece tener. Y sé lo que me vas a decir: Jesús, si todo el mundo lo sabe, si ya pasaba con el jefe anterior, si el jefe anterior tampoco le decía nada, o si ya se lo dijo todo el jefe anterior. Déjame decirte algo: de lo que la gente dice que hace a lo que realmente hace, hay todo un mundo, y lo sabes. Y tampoco sabemos cómo lo intentaron antes y por qué no funcionó. Lo único que sí sabes 100% es lo que tú vas a hacer ahora. Y aquí te traigo la conversación del listón y cómo tenerla sin que esto sea una guerra. Antes de tenerla necesitas tener 3 cosas preparadas. Sin ella, la conversación se va a lo emocional y a lo sentimental y perdemos el hilo. Primero, un hecho concreto y nunca una valoración. Lo que no vamos a decir es: últimamente no te veo implicado, porque esto es una opinión. Es subjetivo y abre las puertas al debate. Lo que vamos a decir es: el informe del jueves llegó 2 días tarde por tercera vez en lo que llevamos trabajando juntos. Eso es un hecho, no se puede discutir, y fijamos el punto de partida. Segundo, el listón mínimo, claro y por escrito si hace falta. Y aquí es muy importante que definamos cuál es el nivel mínimo que necesitamos para esa conducta o esa tarea
que queremos corregir. No el nivel ideal, el nivel mínimo que necesitamos para que el equipo funcione. Y lo vamos a poner con palabras concretas antes de entrar. Por ejemplo, el informe llega los miércoles a las 12. Si durante el proceso tienes algún problema o algún obstáculo que te impide hacerlo, me lo dices con tiempo para reaccionar y lo vemos juntos. O incluso, si la frecuencia es demasiado elevada, también podemos cambiar el procedimiento. Pero ese es el listón mínimo que te planteo. Simple, sin ambigüedad. Si no definimos claramente qué es lo mínimo que queremos en su conducta o en su desempeño, esa persona tiene todo el campo para moverse y tiene mucha experiencia y se nos va a comer con patatas. Tercero, las consecuencias. Sin amenazar, ejecutando. Aquí es donde casi todo el mundo falla y mi visión es diferente a la habitual. Yo no amenazo nunca. Las amenazas sin ejecución destruyen tu autoridad. Lo que hago es informar y después simplemente actuar y llevarlo a cabo. Si hay una conducta negativa, hay una consecuencia. Y esta consecuencia no tiene por qué ser grave. Puede ser un poquito más de distancia personal, puede ser más supervisión y menos autonomía, puede ser que esa persona deje de estar en los proyectos que le interesan. Como ves, las consecuencias se gradúan, pero existen y se aplican. Y aquí te dejo mi criterio personal. Yo siempre tengo estas conversaciones de 3 a 5 veces, con paciencia, con datos y dando margen real para el cambio, dejando, como digo, siempre una puerta abierta para que las personas vuelvan al camino. Pero después de eso, si no ha cambiado nada, actúo. Sin drama, sin amenazar, sin avisos extra, simplemente actúo. Y aquí te dejo el orden de la conversación. Vamos a empezar esa corrección con el hecho que ha sucedido y que está sucediendo. Después vamos a transmitirle qué impacto positivo y negativo tiene hacerlo bien y hacerlo mal en el equipo y cómo está afectando a él mismo, a su cometido, a nosotros, al equipo y a la organización. Luego vamos a pasar a explicarle el listón mínimo esperado, es decir, el nuevo acuerdo, la nueva propuesta que le hacemos para que todo encaje y funcione como un reloj. Y por último le vamos a pedir que nos explique qué ha entendido y cómo lo va a hacer a partir de ahora hasta nuestro próximo encuentro, porque va a haber próximo encuentro de seguimiento en el que vamos a analizar si se ha hecho como hemos dicho. 4 elementos en ese orden, sin rodeos al principio, sin suavizar tanto que el mensaje se difumine y sin sobrejustificar nuestras razones para hacer lo que hacemos y ejercer nuestro puesto como jefes. Y ya sé lo que está pasando por tu cabeza. Jesús, esa persona se va a poner a la defensiva, me va a contar lo que hizo hace 15 años, va a decirme que siempre, que lleva trabajando así X años, o va a decirme que va a darle la vuelta a la situación, a la tortilla, y voy a quedar yo como el malo. Bueno, pues muy bien, pues no le dejes que haga esto, ¿vale? Tú eres el bueno de la peli y tienes que creértelo tú antes de convencer a los demás. Y no te voy a engañar, esto puede suceder. Pero la respuesta para todo esto es la misma. Entiendo tu trayectoria y la valoro más de lo que crees, pero esto no va sobre lo que hicimos en el pasado, es lo que necesito de ti a partir de ahora. Y además, es algo que sé que va sobrado para dar o entregar, sin entrar en el debate de quién hizo qué ni cuándo. El pasado no se negocia, el futuro sí. Y como bonus por haber aguantado hasta el final, te quiero compartir el guión de la conversación del listón paso a paso y con que al menos te lleve la estructura. Es un guión paso a paso. Mantén la estructura, pero adáptalo a tu propia voz y a tu personalidad. Abrimos así, sin preámbulo. Quería hablar contigo porque quiero transmitirte lo que ha sucedido. Y ahí hablamos del hecho de qué ha sucedido cuando le transmitimos todos los datos y le transmitimos también qué impacto tiene en el equipo no hacerlo y el impacto positivo que tendría si hacerlo a tiempo. Y terminamos con esto es lo que ha sucedido y necesito que no se repita. Entonces, ¿qué te propongo a partir de ahora? Y pasamos al segundo paso, en el que le decimos que lo que esperamos de esa persona a partir de este momento es el listón mínimo que hayamos decidido. No te pido más de lo que le pido al resto, te pido exactamente lo mismo. Y por supuesto teniendo en cuenta todo lo que aportas y tu experiencia. Y si es algo recurrente, yo añadiría una tercera parte antes del readback, y es la siguiente. No me gustaría tener que ponerme duro con esto, ya hemos mantenido esta conversación en otras ocasiones. Y no te lo digo para presionarte, ni para condicionarte, ni con estratagemas raras. Simplemente te lo digo para ser honesto totalmente contigo. Esa frase le quita veneno a la consecuencia y la convierte en respeto. Y si se pone a la defensiva una sola frase, entiendo que esto no es fácil de escuchar. Tómate el tiempo que lo necesites y volvemos a hablarlo. Pero sí quiero transmitirte que el listón no va a cambiar. Dale una vuelta un par de días y lo hablamos. Eso es todo. No es una guerra, es una conversación real, profesional, entre adultos. La tienes, la registras y a partir de ahí aplicas seguimiento. Y esta es la parte en la que yo le pediría el readback para que te repita qué es lo que le propones y cómo lo debería ejecutar a partir de este momento. Mantienes esa conversación, la registras si hace falta y a partir de ese momento ya solo queda el seguimiento. Obviamente el trabajo de 20 años no se deshace en una charla, pero 20 años de silencio tampoco se justifican con más tiempo. Si tienes a alguien en tu equipo con quien llevas tiempo posponiendo esta conversación y sabes que necesitas tenerla, pero no sabes bien cómo encuadrarla para que no explosione, el triaje de mando está en el primer comentario y en la descripción. Es un formulario corto que reviso personalmente, pero un pequeño aviso antes de que entres. Es para mandos que lideran un equipo ahora mismo y están dispuestos a invertir en ellos mismos para mejorar su desarrollo profesional y su liderazgo. No es para curiosos ni personas que quieren acumular información sin aplicación. Si es tu caso, te animo a rellenarlo porque lo reviso personalmente. Y si todavía no es tu momento, te animo a apuntarte a mi lista de correo en jsolerm.es. Ahí recibirás 3 ángulos semanales para liderar mejor.
sin humo, sin dramas, sin aspavientos y sin autoritarismo. Solo herramientas reales que funcionan. Sin más, compañero o compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Te animo a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, porque recuerda que con la agitación que hay en las redes es muy probable que si no lo haces ahora, nunca vuelvas a verme. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo y un abrazo fuerte y feliz semana. Hasta pronto, hasta luego.